Bereshit bara Elohim. Así empieza el Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento. La palabra de Dios registrada hace miles de años, pero más al día que el periódico de esta misma mañana. Dios creó todo cuanto existe. El libro de Génesis, el libro del inicio, del principio de todo, no se cuestiona si existe Dios o cómo existió o de qué forma vino a existir, porque Dios siempre ha existido. Pero empieza el libro de esos principios con esas palabras. En el principio creó Dios. A través de nuestras meditaciones hemos estado hablando de ese principio y también de ese crear, cómo Dios desea de Él mismo y como parte de su misma esencia crear, dar vida. Incluso hemos hablado de la posibilidad de la existencia de otros mundos, otros universos que no se nos ha dado a conocer, porque al fin y al cabo conocemos de Dios aquello que Él mismo ha querido revelarnos. Y hablando de esa tercera palabra, en el principio creó Dios. Centrémonos en ese Dios, un Dios que es personal. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, tiene conciencia de sí mismo, actúa, obra. Un Dios que tiene pensamientos, razón. Así que es un ser personal, no es una fuerza activa como algunas religiones enseñan. No es algo que está en todo sitio, en todo lugar, como el panteísmo enseña. El gnosticismo o el ateísmo muestra realmente su misma ignorancia, ya que la existencia de Dios es de sí misma establecida por lo que llamamos el principio del mismo nombre. La idea de la existencia de algo hace que exista, ¿verdad que sí? Dios siempre ha existido, pero es un Dios que nos ama, que es personal. Bien, ¿cómo debe ser este Dios? Bueno, lo primero a decir es que la misma existencia de Dios hace que no pueda haber otros dioses. Podrían ser seres supremos como los ángeles, extraordinarios como los héroes, pero no podrían ser Dios, porque la misma idea de Dios en una de sus primeros atributos muestra que Dios es único. Dios es único, no puede haber otro Dios. Pero vayamos a través de algunos de esos principios. ¿Cómo lo llaman los teólogos? Lo sabéis, ¿verdad? Los teólogos hablan de los atributos divinos. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. El Salmo 139 así nos lo revela. Desde un principio de la creación sabemos que Dios manifiesta esos atributos y nos muestra de esta manera cómo es Él, cómo es su mismo ser, su misma esencia. Pero aparte de estos atributos tan bien conocidos, también tenemos que hablar que Dios es un Dios santo, justo, bueno, un Dios de amor. Y esto más que atributos forma parte de su mismo ser, de aquello que Él es, de aquello que Él hace a través de su misma esencia, de lo que es. Dios es amor. Es interesante estas palabras, porque no es que Dios ame, sino que Él es la misma esencia del amor. Dios es justo, y su justicia está a la par de su amor. Dios no es más justo que amoroso, ni más amoroso que justo. Las dos cosas se unen, intercalan, se interrelacionan para mostrarnos justamente cómo es Él. Pero aparte, Dios es bueno. Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad que no? Y tampoco es que podamos decir que Él nos da aquello que realmente merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Y en ese sentido Él es bueno, Él es justo, pero Él es bueno, no nos da lo que merecemos. A ese término en el Antiguo Testamento se le conoce como Gesed, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios. ¿Y qué más debo decir? Porque hemos dicho que Dios es justo y es bueno y Dios es amor, pero hay un atributo de Dios que nos lleva a sorprender. Dios es luz. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios no es una cosa hoy y mañana otra cosa. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que cuando leemos en la Biblia que Dios es luz, quiere decir que Él es la pureza, la misma esencia de su ser,
No quiere decir que Dios es una energía, ¿verdad? No, en absoluto. Dios es justo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es luz. Y así empezamos a conocer a ese Dios que si no hubiera sido por lo que Él mismo nos ha revelado, nunca le hubiéramos conocido tal como Él es. Podríamos hoy hablar de los 71 nombres o 72 nombres de Dios. Lo haremos más adelante, porque quiero que conozcamos a ese Dios que nos es revelado y transmitido a través de las Sagradas Escrituras. Ese Dios que nos invita a poder tener una relación personal con Él. Sabes que cuando cerramos los ojos o simplemente miramos al cielo y hablamos con Dios, está aconteciendo algo extraordinario. Te estás comunicando con el Dios que creó todo cuanto existe. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar. El Dios que es luz, amor, misericordia, bondad. El Dios que es paciente, tardo para la ira, nos dice la Biblia, grande en misericordia. Y cuando nos acercamos a Él, Él nos oye. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo para que pudieran orar y cómo debían hacerlo, el Señor Jesucristo empezó con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Por primera vez a Dios se le estaba llamando Padre. Los judíos sabían del Padre Abraham y del Padre Jacob, pero llamar a Dios Padre, esto era algo chocante para ellos. Sin embargo, nosotros, hoy, aquí en el siglo XXI, estamos orando y diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. En el principio creó Dios. Dios existe. ¿Le has conocido? ¿Has tenido la oportunidad de tener una relación personal, íntima con ese Dios extraordinario? Me gustaría que hoy, a lo largo de este día, pensaras en esto. Porque puede haber para ti un principio. En el principio creó Dios. Para ti puede haber un principio donde la creación de Dios esté en tu vida de tal manera que dejes de ser lo que eres, para ser una nueva creación en Dios, a través de su amor, su paciencia y su misericordia. Búscale. Hay un salmo que nos dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Hoy queremos invitarte desde aquí, desde la Fundación Bíblica Europea, a que busques a Dios, a que le conozcas, a que le escudriñes. No es el Dios griego, el Dios de Roma, no es Júpiter o Zeus, no es esos dioses del Olimpo, no son esas tradiciones, es un Dios verdadero. Te invito a que creas en Él.